Hola a todos apasionados del entretenimiento y devotos seguidores de nuestras queridas estrellas. Un caluroso abrazo de bienvenida de regreso a nuestro canal. La emoción nos desborda hoy, y es que estamos a punto de desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo, y con sobradas razones. Hoy dirigimos nuestra atención hacia Kerem Bürsin, ese actor de carisma arrollador que ha sabido ganarse un lugar privilegiado en nuestros corazones. Más específicamente nos sumergiremos en una confesión que ha generado un torbellino de comentarios y especulaciones, la fascinante idea de una boda con Hande Erçel y, lo más intrigante de todo, las razones por las cuales esta visión de futuro no llegó a materializarse. Sabemos que aman asomarse al backstage, desentrañar los hilos de las vidas de las celebridades, y este es, sin duda, uno de esos momentos que prometen ser verdaderamente reveladores. Así que si este tipo de contenido enciende su curiosidad, si aman estar siempre a la vanguardia de las noticias del vibrante mundo del espectáculo turco y más allá, no olviden pulsar ese botón de suscribirse ahora mismo. Es completamente gratuito y representa un impulso inmenso para que sigamos creando los vídeos que tanto disfrutan. Y no se olviden de activar la campanita para que jamás se pierdan ninguna de nuestras novedades. Ahora sí, respiren hondo y prepárense, porque vamos a adentrarnos en el cautivador universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que para la inmensa mayoría de sus seguidores parecía tener un destino marcado, uno que culminaría en el altar. Han sido muchos los giros y momentos desde que sus caminos se cruzaron de manera fortuita en el set de la exitosa serie Sen Kalkam. La química que emanaba entre ellos era tan palpable, tan electrizante, que traspasó las pantallas para convertirse en uno de los temas de conversación más apasionantes a nivel mundial. Sus fans, cariñosamente apodados los Hande Kerem, suspiraban con cada fotografía compartida, con cada aparición pública, anhelando ver cómo esa historia de amor nacida en la ficción encontraba su eco en la vida real. Y vaya si lo hizo. La relación entre Kerem y Hande se consolidó, floreciendo hasta convertirse en una de las parejas más queridas y escrutadas del panorama mediático. Compartieron momentos de una intimidad palpable, escapadas románticas, se brindaron apoyo incondicional en sus respectivos proyectos profesionales y todo, absolutamente todo, parecía fluir de maravilla. La pregunta que resonaba en las mentes de miles de seguidores era una y solo una: ¿cuándo llegaría la tan esperada propuesta, el brillante anillo, la anhelada boda? Y es precisamente en este punto crucial, donde la anticipación se cernía sobre sus admiradores, donde emerge la reveladora confesión de Kerem Bürsin. Recientemente, en el marco de una entrevista que ha dado mucho de qué hablar, el actor turco, conocido por su franqueza inquebrantable y su manera directa de expresar sus pensamientos, abrió la puerta a este tema tan delicado y cargado de significado. No estamos ante una mera especulación o un rumor más de la prensa rosa, sino ante una declaración del protagonista, lo que confiere un peso y una relevancia inmensos a sus palabras. Kerem, con esa sonrisa suya tan característica que tiene el poder de desarmar al más escéptico, compartió detalles íntimos sobre una posible idea de boda con Hande Erçel. Y aquí es donde la narrativa se vuelve verdaderamente fascinante, porque no solo reconoció la existencia de esa idea, sino que también se aventuró a explicar los intrincados motivos por los cuales, a pesar de esa visión de un futuro compartido, la boda no llegó a cristalizarse. Esta revelación abre un abanico de interrogantes y nos invita a una profunda reflexión sobre las complejas dinámicas de las relaciones amorosas cuando éstas se encuentran bajo el implacable foco público y las enormes presiones que tal exposición conlleva. Según las declaraciones de Kerem, la idea de la boda no fue un capricho pasajero ni un deseo fugaz. Parece ser que hubo conversaciones profundas, planes esbozados, quizás incluso sueños compartidos sobre cómo sería ese trascendental día. Imaginen por un instante una boda que uniría a dos de las estrellas más radiantes de Turquía, con la expectación latente de millones de fans repartidos por todos los rincones del planeta. Sería, sin lugar a dudas, un evento de proporciones épicas, ¿verdad? Kerem ha dejado entrever con sutileza que en un momento determinado de su relación, la posibilidad de un matrimonio era algo que ambos habían sopesado seriamente. Para muchos de sus seguidores, esta afirmación no hace más que confirmar aquello que siempre intuyeron, que su amor era profundo y que, efectivamente, contemplaban un futuro juntos. Sin embargo, la vida, y de manera muy particular la vida de las celebridades, nos presenta a menudo giros inesperados, y la historia de Kerem y Hande no fue la excepción. A esta regla universal. Entonces, ¿cuál fue el factor determinante? ¿Qué llevó a que esa idea de boda, que a ojos de muchos parecía tan al alcance de la mano,
se quedara en el plano de lo conceptual, en una mera idea? La respuesta de Kerem Bürsin, como cabría esperar de alguien de su calibre y madurez, no es una simple excusa. Él ha abordado el tema con una ecuanimidad y una honestidad que merecen ser escuchadas con la máxima atención. Uno de los pilares fundamentales que Kerem ha destacado es la implacable presión mediática y la constante exposición pública a la que ambos estaban sometidos. Cuando una relación amorosa alcanza un nivel de popularidad tan estratosférico, cada movimiento, cada gesto sutil, cada palabra pronunciada es analizada, escrutada, criticada y comentada por miles e incluso millones de personas. Esta atención constante puede resultar abrumadora, asfixiante y, según palabras del propio Kerem, puede erosionar la espontaneidad y la intimidad que son pilares fundamentales de cualquier relación. La lupa permanente sobre su vida privada, sobre sus planes de futuro, sobre la más mínima señal de crisis o de efímera felicidad, pudo haber desempeñado un papel crucial y decisivo en su elección de no avanzar con los planes de boda en aquel momento. Kerem ha expresado con claridad que para él, la esencia misma de una relación sólida y de un matrimonio feliz reside en la autenticidad, la pureza y la preservación de la esfera privada. Sentía que la atención desmesurada y a menudo intrusiva podría haber eclipsado el verdadero significado de unirse en matrimonio, transformándolo en un mero espectáculo público en lugar de la unión íntima y sagrada de dos seres que se aman profundamente. Imaginen, por un instante, tener que planificar una boda bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación, donde cada detalle, desde la elección del vestido de la novia hasta la lista de invitados, se convertiría en motivo de debate y especulación. Es una carga titánica, una presión inmensa, y es perfectamente comprensible que en semejante contexto, la idea de una boda pudiera sentirse más como una carga pesada que como una celebración gozosa y libre. Kerem ha insinuado, con una diplomacia notable, que la pareja buscaba desesperadamente proteger su vínculo, otorgarle el espacio necesario para crecer y desarrollarse de manera orgánica y natural, lejos de la interferencia constante y, a menudo, perjudicial del mundo exterior. Otro aspecto fundamental que Kerem ha tocado, y que es crucial para comprender la complejidad inherente a estas situaciones, es la evolución personal y la natural reconfiguración de prioridades que experimentamos a lo largo de la vida. Con el paso del tiempo las personas maduramos, cambiamos, nuestras metas y aspiraciones pueden modificarse e incluso transformarse radicalmente. Aquello que en un momento dado parecía ser el camino correcto, el destino deseado, puede que con la acumulación de experiencia y una reflexión más profunda, ya no resulte tan adecuado o anhelado. Kerem ha enfatizado la importancia vital de ser fiel a uno mismo, a los propios sentimientos y a la propia verdad en cada etapa de la vida. Esto sugiere de manera implícita, que si bien la idea de una boda con Ande pudo haber sido genuina y sentida en un momento dado, las circunstancias cambiantes, las introspecciones personales y las proyecciones futuras individuales de cada uno pudieron haber confluido en un replanteamiento necesario y maduro de sus planes. No se trata en absoluto de insinuar que el amor o los sentimientos de Kerem hacia Ande hayan menguado o desaparecido. Más bien, Kerem parece haber tomado la firme decisión de priorizar la estabilidad emocional y la salud a largo plazo de la relación por encima de cumplir con una expectativa externa o de adherirse a un cronograma preestablecido que dictaba la sociedad o los medios. Ha dejado entrever con una lucidez admirable que a veces el camino más sensato y protector para una relación, especialmente para aquellas que se encuentran constantemente bajo los focos, es tomárselo con calma. Evaluar las situaciones con serenidad y asegurarse de que cualquier paso trascendental, como podría ser el matrimonio, se dé desde una base sólida, firme y desde un entendimiento mutuo profundo y compartido. La confesión de Kerem Bürsin no representa una decepción para sus seguidores, sino más bien una valiosa ventana que se abre para comprender la intrincada naturaleza de las relaciones en la era digital y las difíciles decisiones que las figuras públicas, querámoslo o no, deben transitar. Es fundamental recordar, y esto es vital para contextualizar adecuadamente la situación, que la vida de Kerem y Ande no es un guión de televisión cuidadosamente orquestado. Son seres humanos de carne y hueso con sus propias emociones, sus propios desafíos personales y sus propias maneras únicas de navegar el complejo laberinto del amor y la vida. La presión de ser observados, analizados y en ocasiones, juzgados implacablemente puede ser una carga inmensa y paralizante. Kerem, al abordar con tal apertura y honestidad las razones por las cuales la idea de boda con Ande Erçel no llegó a materializarse, está demostrando una valentía admirable y una autenticidad que resuenan profundamente. Está comunicando, en esencia,
éramos jóvenes, estábamos perdidamente enamorados, contemplamos un futuro juntos, pero la vida nos presentó otros senderos, otros caminos. Y tomamos decisiones conscientes y meditadas sobre lo que era verdaderamente mejor para nosotros en ese momento y para el futuro. Esta confesión, además, puede ser interpretada como un mensaje directo y poderoso para todos aquellos que siguen sus vidas con tanta atención. Les recuerda que por muy idílica y romántica que pueda parecer una historia de amor retratada en la pantalla o compartida en las redes sociales, la realidad es siempre mucho más compleja, matizada y, a menudo, menos predecible. Y que el amor verdadero, en su forma más pura y honesta, a veces implica tomar decisiones difíciles, reordenar las prioridades vitales y, sobre todo, ser radicalmente honesto consigo mismo y con la persona amada. Kerem Bürsin no ha buscado ofrecer excusas baratas, sino más bien compartir su perspectiva, su verdad, y eso es algo que sus fans, quienes lo admiran precisamente por su carácter íntegro y su incuestionable honestidad, seguramente sabrán valorar y agradecer. Entonces, para recapitular y asentar los puntos clave, Kerem Bürsin ha confesado de manera explícita que si existió una idea de boda con Andercel. Esta idea, lejos de ser superficial, se encontraba cimentada en sentimientos genuinos y en una visión compartida de un futuro juntos. Sin embargo, la presión mediática asfixiante, la constante y a menudo invasiva exposición pública, y la imperiosa necesidad de proteger la intimidad y la autenticidad de su relación, sumados a las inevitables evoluciones personales y el natural cambio de prioridades que experimentan las personas a lo largo del tiempo, fueron los factores determinantes que impidieron que esa idea se materializara en un matrimonio. Kerem ha puesto especial énfasis en la trascendental importancia de tomarse el tiempo necesario para evaluar decisiones tan cruciales como el matrimonio y, sobre todo, en la necesidad de ser fiel a la propia esencia y verdad en cada etapa de la vida. Y así, queridos amigos, concluimos nuestro fascinante recorrido por esta reveladora confesión de Kerem Bürsin. Esperamos de corazón que hayan encontrado este vídeo tan intrigante, informativo y esclarecedor como nosotros lo encontramos al prepararlo. Nos apasiona la idea de poder traerles estas exclusivas, de desvelar los secretos y las complejidades que rodean a sus estrellas favoritas. Antes de que nos despidamos, queremos expresarles nuestro más sincero y profundo agradecimiento por haber llegado hasta aquí, por dedicar su valioso tiempo a disfrutar de nuestro contenido. Su apoyo incondicional es la chispa que nos impulsa a seguir creando, a seguir compartiendo, a seguir creciendo juntos. Ahora, y esto es muy importante para nosotros, nos encantaría conocer a fondo qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les ha parecido la confesión de Kerem? ¿Creen verdaderamente que la presión mediática ejerce un impacto tan demoledor en las relaciones de las celebridades? Anímense a compartir sus opiniones, sus reflexiones, sus propias experiencias si así lo desean, en la sección de comentarios que encontrarán justo debajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a sus inquietudes. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha aportado valor y entretenimiento, por favor, no olviden darle un generoso me gusta. Ayuda enormemente a que nuestro contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares, con cualquier persona que también sea fan de Kerem Bürsin, Andercel y el cautivador mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra creciente familia, es el momento perfecto. Suscríbanse a nuestro canal para unirse a nuestra comunidad y, muy importante, activen esa campanita para que jamás se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más revelaciones y más entretenimiento. Hasta entonces, cuídense mucho.